Buenos días, nos acompaña hoy Ismael Peña, el doctor Ismael Peña, catalán de Matarola, que es miembro del cuerpo académico de la Universidad Oberta de Cataluña, donde trabaja el tema de políticas públicas para el desarrollo, derecho y ciencias políticas. Y nos acompaña en el marco del Simposio de Educación con una serie de conferencias y talleres que giran en torno del entorno personal de aprendizaje. Además tiene una publicación periódica en su blog, un blog que se titula Ictiology o ICTology o Tratado de las Tecnologías de Información y Comunicación, sería la traducción. Exactamente. Y bueno, pues lo primero que te pediría que nos platiques es quién eres en tu blog. Bueno, la verdad es que mi blog es ahora mismo un microcosmos de cositas. Entonces mi idea, tanto con el blog como lo que hay alrededor, era que mi blog de notas o mi libreta de notas no fuese de papel, sino que fuese online. Uno, para hacerla mucho más accesible para mí mismo, pero también para poder enseñar a la gente cuáles son mis progresos. Entonces empezó en temas de cooperación al desarrollo, del impacto de las TIC en el desarrollo y sobre todo en la educación para el desarrollo. Y a partir de ahí ha ido evolucionando pues, a temas más, a lo mejor institucionales, sobre instituciones políticas y el impacto que tienen las TIC en la democracia. Y otra gran institución que yo creo que es el sistema educativo, la educación. Entonces ahí reflexiono sobre ese impacto que tienen las TIC en la educación, sobre todo a nivel macro, sistémico, es decir, no tanto si utilizaremos un programita u otro en el aula, sino si debemos tener un aula, por ejemplo, ¿no? Si debemos tener profesor. Que no digo que no, sino que reflexionemos sobre ello, porque creo que la situación en el mundo ha cambiado lo suficientemente como para tener que replantearnos algunas cosas que damos por descontado. Muy interesante. Vas haciendo un tejido en el blog que tiene que ver con la innovación social o disrupciones sociales, pero también con sistemas de software, ¿no?, que sirven para determinadas cosas. Y bueno, también hablas ahí de entornos personales de aprendizaje y de procesos de aprendizaje, ¿no? Es muy interesante. ¿Cómo vas entendiendo desde tu campo lo que le llamas en tu blog a la innovación social? Mi enfoque de la innovación social no es tanto en el producto final, es decir, si se innovó mucho o poco, sino cómo ha cambiado la forma de innovar. Entonces, que de hecho es la misma transformación que reciben otro tipo de instituciones, ¿no? En el concreto, en el tema de la innovación social, que se puede aplicar a innovación educativa u otros aspectos, es que por fin, tampoco es que alguien lo estuviésemos esperando, pero sí se rompe la innovación como algo que sucede en una caja negra, donde ponemos unas personas con unos recursos materiales o de tiempo y ahí sucede una innovación, sino que esa innovación ahora mismo puede ser unas personas que están encerradas dentro, pero otras personas fuera, puede ser programada o puede ser puntual, puede ser durante un largo periodo de tiempo, puede ser algo realmente muy poco tiempo, puede ser colectiva o puede ser individual. Entonces lo bueno es que antes pensábamos en la innovación como algo que se programa, que lo hace un equipo de personas y que normalmente es a lo largo de un tiempo, y ahora esa innovación puede suceder de muchas formas e incluso de forma simultánea. Puede haber alguien que lo inicie a lo largo del tiempo, personas que puntualmente se añadan o salgan de ese programa. Puede ser algo reactivo o proactivo, alguien puede promover la innovación, pero también puede ser algo que reacciona a una situación pues, de necesidad o de lo que sea. Y sobre todo, que para mí es lo más importante, puede ser colectivo, que es como normalmente lo hacíamos. La innovación era un equipo de I+D o era un departamento de la universidad, pero también puede ser muy individual. Individual lo que no quiere decir es que sea aislado, sino que podemos agregar muchas individualidades y con eso crear un producto final. Entonces, eso es algo que es muy disruptor o muy novedoso, porque antes necesitábamos tener a todo el mundo bajo el mismo techo y a la misma hora, si no era muy difícil coordinar cualquier tipo de innovación o de aplicación de un proyecto. Ahora con las nuevas tecnologías conseguimos saltarnos las barreras del tiempo y del espacio, y lo que hace es que las microcontribuciones se puedan dar en cualquier lugar, en cualquier tiempo,
y lo que es más fácil es que se puedan ensamblar de una forma muy fácil. Entonces, temas de innovación social, que es algo que en temas de desarrollo hacía tiempo que se hablaba, seguramente desde los años 90, la cooperación, famosa cooperación sur-sur, cooperación más horizontal, mucho más plural, que era algo que solía quedar en el papel, porque al final era una gran institución la que desembarcaba en un proyecto y decía a la gente lo que tenía que hacer, porque era muy complicado que la gente, digamos, hiciese en función de lo que necesitaba. Ahora es mucho más fácil, ahora es mucho más fácil que sea cada usuario el que define sus necesidades y entonces a partir de ahí tire de unos hilos, identifique los actores que le pueden aportar esa parte de innovación e innovar de una forma mucho más coral. Eso es algo yo creo que es muy novedoso y que es relativamente reciente, máximo 10 años, bueno, a lo mejor 15. Normalmente asociamos innovación a desarrollo tecnológico, pero tú hablas de innovación social. ¿Cómo hablarías de la relación de esta innovación social en relación a la política, la convivencia e incluso la economía? Yo creo que la parte, para empezar con la parte de tecnología, creo que cada vez menos será la parte tecnológica la de desarrollo, en parte porque se ha hecho un gran avance en tecnología desde los años 60 hasta ahora, llevamos 50 años muy intensivamente desarrollando aplicaciones y tecnología, y lo que nos hemos quedado cortos es en la parte de procesos, a lo mejor porque no estaban las tecnologías que nos lo permitían, pero en cualquier caso ahora yo creo que ya están muy desarrolladas y lo que yo creo que veremos ahora, especialmente en educación y en política, es un gran avance de procesos. Un ejemplo que digamos todo el mundo conocerá, para después poner otros dos ejemplos, la Wikipedia, por ejemplo, el avance tecnológico es muy importante, es la wiki, pero al final es algo muy puntual, se crea la wiki y ya está. Yo creo que la Wikipedia, el gran avance ha sido de procesos, de tener editores descentralizados, de tener microeditores, que somos tú y yo, pues entrando un momento y corrigiendo alguna cosita o entrando un parrafito. Tenemos toda una serie de usuarios en todo el mundo que velan por la calidad directa o tácitamente, pero velan por la calidad de esos contenidos y también pueden acabar siendo editores. Tenemos unos promotores financieros que somos también tú y yo, pero con otro gorro y podemos hacer una donación. Es decir, creo que ha habido un cambio en los procesos de edición, de coordinación, de incluso de consumo, etcétera, que van muchísimo más allá que el desarrollo de una wiki, que es algo tecnológico, pero que ya está, ¿no? En temas de política estamos empezando a ver, aunque sea muy tímidamente eso, hay un ejemplo en España muy interesante, donde un grupo se llama 15M para rato, y era un colectivo de personas, de ciudadanos que querían que se juzgase al que fue el director de Bankia, el señor Rodrigo Rato. Hicieron lo típico en el proceso parlamentario, fueron a un partido político, intentaron que eso lo elevase al Parlamento y el Parlamento lo vetó. Y ahí se acabó la historia. A diferencia de lo que hubiese pasado en el pasado, que es ahí se cierra y ya está, ellos lo que hicieron fue hackear el sistema, saltarse todo el sistema y entrar por la puerta trasera. Lo que hicieron fue, por una parte, crear una conciencia cívica de que había que juzgar a esa persona, con una gran campaña en Internet que todo el mundo secundó. Entonces ya hay un cambio, ya es hacer lobby, no en el Parlamento, sino hacer lobby en la calle, y además como todo el mundo podía participar amplificando el discurso, añadiendo pues más comentarios con blogs, con Twitter, con Facebook, con fotografías, con infografías. Se amplificó mucho el discurso, cosa que los partidos políticos no hubiesen hecho. Se consiguió contratar a un abogado que dijo, pues hace falta dinero para ir al juzgado, ¿no? Entonces se hizo una campaña de crowdfunding para financiar no solamente el abogado, sino para financiar todas las tasas judiciales, cosa que antes pues había que hacer donaciones pues en el partido o tener un sindicato detrás que te apoye financieramente. Ahora no hizo falta. Con un crowdfunding se consiguió financiar todos los costes del juicio, más normalmente tú necesitas unas pruebas que presentar a un juicio. En este caso eran los accionistas, pero que estaban dispersos por todo el territorio español, con lo cual hubiese sido prácticamente imposible hace 10 años coordinarlos. Por internet, por las redes sociales se consiguió coordinarlos y en 24 horas conseguir miles de pruebas, copias de contratos, de publicidad, etcétera, etcétera, que presentar en el juicio. Con lo cual, al final, todo ese movimiento también impactó en los medios de comunicación, que empezaron a hacer mucha presión, y al final se consiguió una acción coordinada. Los medios de comunicación hicieron tanta presión que dos partidos en el Parlamento consiguieron hacer pasar una propuesta para que al final compareciese esa persona en el Parlamento y a partir de ahí se hiciese una querella contra la persona desde los partidos, pero este colectivo también, el 15M para rato, consiguió también presentar una demanda popular para llevar a esa persona a juicio y irá a juicio. Entonces no sé si se le condenará o no, ya no sé si es la cuestión, pero sí se consiguió en política hacer algo muy distinto. Y la tecnología
jugó un papel muy relevante, pero ya estaba inventada. Pues eran los blogs, Twitter, herramientas de crowdfunding, pero realmente muy novedoso fue ese cambio de proceso, de organización, que fue realmente muy distinto. Y ese cambio de proceso tiene que ver precisamente con lo que has estudiado en tu doctorado, y a partir de entonces el doctorado de Ismael es en Sociedad de la Información y Conocimiento, y a partir de entonces en eso has estado. Exactamente. Hay un colega de la Oberta de Cataluña, un colega tuyo, maestro nuestro, podríamos decir, Castells, ayer lo citabas en la conferencia, Sí. que habla de las dos grandes transformaciones, los espacios de lugares a espacios de flujos, y del tiempo sincrónico o lineal al tiempo simultáneo. En este ejemplo aparecen estas dos transformaciones. Por supuesto, es decir, en el tema de los espacios se cambia, decíamos antes, la sede del partido o la sede parlamentaria o la sede del sindicato por unos espacios mucho más dinámicos, que son internet, son redes sociales, pero que no son en esencia unos espacios, porque se transforman. El blog no es el mismo blog, Twitter es al fin y al cabo un flujo, es un espacio que cada día o cada minuto prácticamente se transforma, una herramienta de crowdfunding mucho más, porque cada día hay un cambio respecto al día anterior. Okay. Entonces son realmente no un lugar donde uno asiste con unas normas básicas, sino que en el hacer se transforma. Y una cosa que antes lo he comentado, pero que es muy importante, el movimiento 15M para rato, igual que el movimiento 15M o Yo Soy 132 o muchos otros movimientos, documentan el proceso, documentan las tecnologías que utilizan, de forma que no solo tú sepas qué sucedió, sino cómo sucedió, y lo más importante es que puedas replicarlo. Es decir, es no solamente que en el restaurante te presentan el plato y te lo puedes comer, sino como si fuese el restaurante, te explicasen cómo lo han cocinado y te llevases la receta a tu casa, de forma que tú en casa puedes hacerlo. Eso es algo muy transformado, sobre todo en términos de espacio de institución. Ya no es un lugar con unas normas escritas que sucede una cosa en aquel tiempo, sino que realmente evoluciona, se va documentando, se retroalimenta y va cambiando cada vez más. Entonces, en temas de espacios eso ha sido una disrupción total, y en temas de tiempo, por supuesto. O sea, el Parlamento tiene 2 o 3 sesiones a la semana, y fuera de esas sesiones, entre comillas, no sucede nada. Sí que es cierto que suceden más cosas, ¿no? Pero los plenos son los plenos, donde está todo el mundo. En cambio, Internet es 24/7. Tú puedes estar, digamos, entre comillas, en el pleno el martes por la mañana, o puedes estar en ese no pleno el jueves por la tarde o el domingo de madrugada en un ataque de insomnio. Puedes participar en política no cuando sucede la política institucional, sino cuando tú quieras. Y eso es algo que además ha impactado en educación. Tú puedes estudiar cuando a ti te venga bien, aunque las aulas no estén abiertas. Puedes participar en política aunque no haya un pleno en el Parlamento. Puedes estar haciendo business con la otra parte del mundo mientras estás durmiendo la otra parte del mundo. Entonces, esa parte de la sincronía también es una revolución, y volvemos a lo de antes. Ha permitido que la innovación sea mucho más plural, mucho más coral, mucho más puntual o reactiva. Ha cambiado realmente las normas del juego. Ubicas en este marco que acabas de presentar, me parece amplio, el tema que nos vienes a platicar estos días, el entorno personal de aprendizaje, cómo se inserta en este... Para mí, una forma de explicar el entorno personal de aprendizaje es cómo le damos la vuelta al concepto de campus. Es decir, el concepto de campus universitario es una forma muy eficiente y eficaz de gestionar unos recursos que son escasos, que son los libros y los maestros, los profesores, digamos, el saber, que está contenido en eso, en papel y en cerebros. Entonces, necesitamos, para hacerlo mejor, juntar a todo el mundo dentro del mismo techo, que es el campus o es la facultad. Todo el mundo quiere decir los libros, los profesores, los estudiantes, y eso ha funcionado muy bien durante los últimos 2000 años, o sobre todo desde la edad moderna, por los últimos 300 años. Pero ahora, cuando tenemos esos flujos o esos espacios que son mucho más líquidos, ese conocimiento al alcance de todo el mundo, esa posibilidad de participar o de aprender fuera de unas constricciones de tiempo y espacio, a lo mejor lo que deberíamos construir son campus unipersonales. Eso hace 20 años es carísimo, o sea, es imposible de sostener, porque no podemos tener un campus para cada uno, donde sea al revés, los profesores son los que itineran por el campus de cada estudiante. Pero la tecnología sí nos permite eso, nos permite que yo como estudiante genere mi campus, que quiere decir que genero mi biblioteca personal, genero mi claustro de profesores personal,
genero mi aula personal con mis compañeros que yo quiero, y insisto en lo de que yo quiero aprender con tal profesor, con estos recursos que tienen en esta universidad o en un blog de una persona que es experta en un tema, aunque no sea maestro. Entonces yo genero mi propio campus con mi bibliotequita, con mis aulas de mis compañeros, con mis profesores, y la tecnología nos está permitiendo eso. Tenemos que aprender todavía cómo gestionarlo seguramente y por eso estamos hablando del tema, pero la idea es darle la vuelta y cómo cada uno sitúa no al maestro o al contenido en el centro, que es algo pues, a lo que tengo que alcanzar, sino al revés, mis necesidades educativas las coloco en el centro y a partir de ahí articulo una estrategia de herramientas y de recursos para solucionar, al fin y al cabo, lo que es el objetivo de la educación, que es solucionar un problema que tengo, sea vital, sea instrumental o de lo que sea, ¿no? Yo creo que la tecnología nos está permitiendo eso, porque no tenemos esas barreras. Yo puedo realmente acceder a muchos profesores, a muchos otros contenidos. Ayer hacías un planteamiento y hace un momento de colectivo, de social, y pareciera que el planteamiento del entorno personal de aprendizaje es un asunto individual. ¿Cómo vamos a relacionar eso? La cuestión es que lo interesante, digamos, en las redes sociales, ahora un pequeño paréntesis, no es tanto los recursos, es decir, los recursos materiales o los contenidos, sino las personas. Para mí las redes sociales es la combinación de personas con contenidos. Es decir, a lo mejor tú y yo no tenemos una relación personal, pero entre nosotros se interpone un artículo que hemos escrito entre los dos, o se interpone o media entre nosotros un artículo que tú escribiste en tu blog y unos comentarios que yo he hecho en tu blog. Y eso hace que por construcción tú y yo tengamos una relación directa, aunque esté mediada por ese constructo que es un blog en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de un personal de aprendizaje lo interesante es que es realmente un campus no solamente de materiales, en el sentido de vídeos de YouTube y de PDFs, sino también de personas, es decir, están a nuestro alcance también. Entonces, sí que probablemente la construcción es individual, pero es como lo del bosque. El árbol es individual, es un árbol, pero el bosque son muchos árboles. Entonces, yo considero que eso facilita mucho que tengamos distintos solapamientos de entornos personales de aprendizaje, con lo cual tenemos una red de entornos personales de aprendizaje que se solapan entre ellos, que intercambian mucho conocimiento y al final sí crean ese bosque. Pues a lo mejor la aproximación es de vamos a crear un árbol para mí, para que yo me suba a mi árbol, pero yo creo que en realidad si tomamos un poco de distancia estamos creando un bosque además muy tupido, con muchas interrelaciones, donde uno no sabe las raíces de uno, donde empiezan las del otro árbol, y realmente si uno puede, como lo que decían, digamos, de las selvas, ¿no? El mono puede saltar de una punta a la otra del Amazonas sin tocar el suelo. Yo creo que eso es lo interesante. Podemos crear entornos de aprendizaje donde tu entorno, a través de los entornos de aprendizaje de otras personas, acabe en el entorno que quedaba muy lejos de ti, y al final eso es una comunidad. Entonces la suma de esos entornos, que a lo mejor sí son individuales, generan una gran comunidad. El problema que teníamos en la universidad es que a lo mejor el enfoque era mucho más comunitario, pero fuera de las paredes de la universidad estaba el vacío. Estaba un mundo donde la educación ya no estaba tan institucionalizada, el aprendizaje era mucho más costoso porque el conocimiento se había encerrado dentro de unas paredes, que insisto, era la mejor forma de hacerlo cuando digamos, el mundo era como era hace unos 20 años, ¿no? Pero entonces yo creo que en ese solapamiento de personalidades, de la forma de presentación en la red, que era mucho más posible. Hay un colega tuyo, también de la Oberta de Cataluña, Cristóbal Suárez, sí, que acaba de escribir un libro con un título sugerente, a mí me atrae mucho, Aprender en Red. Sí. ¿Estás hablando de eso? Por descontado. Yo creo que lo interesante ahora es que antes, digamos, predefiníamos con lo que aprendíamos, entonces cuando uno tenía 3 años definía pues, lo que aprendería en los próximos 18 años seguramente y dónde lo aprendería, en términos generales. Se puede aprender en muchos lugares, pero la educación formal o el lugar donde uno reconocía que se aprendía, es decir, uno podía aprender en el trabajo, pero donde la sociedad reconocía que se aprendía, era dentro de unas paredes con un temario prefijado, con unos docentes prefijados y un entorno muy controlado, entre comillas, de laboratorio. Yo creo que ahora lo que se prima es todo lo contrario, es decir, aprender estrategias de aprendizaje que nos permitan saltar y saber dónde queremos aprender en el próximo día o en el próximo año, redefinir nuestra estrategia de redefinir y en ese redefinir es donde tejemos esa red
que no es una línea recta como teníamos hasta ahora en la educación, desde el kinder hasta los 25 años o los 30 que uno se doctora, pues era una línea recta o más o menos recta, con alguna bifurcación, como mucho era un árbol, pero tú sabías que para llegar aquí había que tomar una serie de bifurcaciones. Ahora realmente podemos ir itinerando por distintas redes y ir reconfigurándola y realmente tener al alcance muchas cosas que antes no teníamos. Navegar es bueno. Navegar es fundamental. Yo creo que hay que, entre comillas, perder tiempo en navegar, porque en ese perder tiempo muchas veces es donde uno aprende. Aprende además dos cosas. Una, aprende porque encuentra contenidos, igual que uno paseando encuentra edificios que nunca conocía y que se da cuenta de que aquel edificio es muy bello, ¿no? Pero además creo que es en ese perder tiempo donde no nos damos cuenta que estamos aprendiendo a buscar información, a ser críticos con la información, a evaluarla, a ser capaz de encontrar el origen de esa información, a contrastarla con otras, a poder compararla. Entonces a veces creemos que navegar es perder el tiempo, a veces lo es, pero muchas veces en el fondo es tomar práctica. Es como lo de manejar. Uno da un curso de manejar, le dan la licencia, pero uno realmente aprende manejando haciendo muchos kilómetros, aunque parezca que no aprende nada, ¿no? Pero al final aprende a frenar, aprende a acelerar y aprende a hacerlo todo. Y un que ¿no? otro choque. Y algún que otro choque, por supuesto, y los costes tiene, ¿no? Pero creo que navegar es muy importante porque realmente uno aprende estrategias y prácticas. Por supuesto, todo tiene sus extremos y hay unos extremos que una vez los pasa uno está perdiendo el tiempo y punto, ¿no? Pero creo que son herramientas que vale la pena que nos hagamos con ellas y que sepamos utilizarlas bien. En Comunicación y Poder, Castells habla de las 8 grandes corporaciones que se dedican a enmarcar nuestro pensamiento, nuestra mente, para que sea posible que construyamos un tipo de verdad y hacer imposible construir otro tipo de verdad. En este hacer el bosque, en este aprender en red, en este navegar desde el entorno personal de aprendizaje, ¿qué condiciones y sugerencias pondrías tú para poder de alguna manera medio contrarrestar esa fuerza mediática para enmarcar nuestras mentes? Primero, haré una pequeña paréntesis sobre la cuestión de los medios. Creo que es importante darse cuenta de el fin, no del monopolio de los medios, porque todavía leemos muchos periódicos y estamos demasiado en la televisión, entonces hay unos hábitos que cuesta, pero sí, como mínimo, ser conscientes de la oportunidad. Es decir, cuando solamente había periódicos y apareció la radio, los periódicos lo que hicieron fue comprar emisoras de radio. Y como nosotros no podemos hacer una emisora de radio, siguió ese monopolio, apareció la televisión y lo que hicieron los medios de comunicación fue comprar cadenas de televisión. Internet no se puede comprar, de momento, o al menos los intentos que ha habido han sido infructuosos. Entonces creo que es interesante ver esta oportunidad de por fin romper el monopolio. Antes no podíamos hacer una emisora de radio, no podíamos hacer una emisora de televisión, por supuesto no podíamos montar un periódico, ahora sí podemos, y es muy difícil que los grandes medios puedan comprar todos los blogs que existen en el mundo. Entonces, como mínimo, ser conscientes de esa oportunidad. Para que esa oportunidad pueda ser un potencial realizado, yo creo que como mínimo hay dos cosas que hay que ejercitar mucho. Una, y parecerá que soy corporativista, pero creo que es una realidad, es el papel de la academia o del profesor en guiar ese proceso de aprender a aprender. Es decir, probablemente el profesor nunca más será el responsable de transmitir conocimiento sobre una materia, pero sí en transmitir conocimiento sobre cómo aprender esa materia o cómo identificar mis necesidades en relación a esa materia. A lo mejor nunca más enseñaremos a sumar, pero sí creo que tenemos todavía un papel importante en identificar cuándo hay que sumar y cuándo hay que restar, o cuándo hay que sumar y cuándo hay que multiplicar. O sea, ¿dónde aplicar la suma? Eso creo que tenemos una responsabilidad y un papel que es muy difícil que alguien por sí mismo lo pueda hacer. Se puede aprender a sumar, pero aprender dónde hay que aplicar la suma, eso es un papel que la universidad creo que debe hacer y lo puede hacer muy bien todavía. Entonces, ese aprender a aprender, ese cambiar esas estrategias, creo que la universidad debería entrar ahí, pero en la medida que trasladamos esa responsabilidad de aprender al estudiante o de participar en política, creo que la ciudadanía debe asumir esa responsabilidad también. Entonces no podemos esperar que los grandes monopolios de la comunicación o de la política se hundan sin que nosotros hagamos nada, o sea, solo por poner un blog ya sucederá. Entonces,
creo que los profesores podemos enseñar a ser críticos en los blogs o a ser mejores aprendices con entornos personales de aprendizaje, pero eso requiere que la ciudadanía quiera ser crítica con un blog, quiera ser crítica con una herramienta de crowdfunding o quiera aprender con un entorno personal de aprendizaje que supone un esfuerzo en aprender nuevas formas de aprender, en aprender nuevas tecnologías también, claro, y sobre todo en destinar tiempo a ser crítico, a poner en cuestionamiento esa disciplina, por qué siempre me la han enseñado así, o por qué esa política dicen que es así, ser crítico de ello. Y eso es algo que necesariamente tendremos que asumir, dejar de ser consumidores pasivos de política, consumidores pasivos de enseñanza y ser consumidores activos, ser partícipes. Y eso es algo que, de nuevo, para cerrar el círculo, en la universidad debemos ser capaces de enseñar, a esa proactividad, a esa ser crítica. ¿En tu bola mágica tienes visto cuánto tiempo nos va a llevar lograr eso? No tengo ni idea, pero lo que sí tengo, es decir, si uno mira las instituciones van muy lentas y hay unas inercias muy grandes y unas barreras legales muy grandes. Barreras legales, por ejemplo, la universidad tiene el monopolio de la acreditación, de la certificación, y es una barrera legal. Es decir, tú y yo, como individuos, no podemos certificar nada. Pero lo bueno es que quien está haciendo cosas son movimientos muy populares, muy de base, muy horizontales, muy de mi tía haciendo cosas con su nieta por internet, lo cual, popular me refiero a eso, haciendo cosas muy interesantes que son muy fáciles de comprender y de aprender. Y además, lo que decía antes, se está documentando el resultado final, el cómo se hizo, con qué herramientas, y se está compartiendo a todo el mundo. Entonces creo que, aunque sea muy poco a poco, adherirse a algunos movimientos es cada vez más fácil, tiene un coste muy bajo, por lo que decíamos antes, porque yo puedo participar en política o aprender desde casa en zapatillas, y creo que hay que poner en valor ese aprendizaje también en zapatillas. Entonces creo que poco a poco habrá una capilaridad donde algunas críticas o algunas prácticas serán cada vez más populares. Hablábamos hace un momento de cómo en la educación secundaria cada vez más hay más y mejores prácticas. Sí que es cierto que no ha habido una invasión masiva o un cambio masivo, pero cada vez es más difícil resistirse cuando todos tus compañeros o cada vez más de tus compañeros hacen cosas que además funcionan. Entonces creo que aunque sea por mimetización, cada vez más lo haremos y además tiene un coste muy bajo. Sí que es verdad que, es decir, hay un coste muy alto al principio de aprender según qué prácticas, pero una vez estás en esa comunidad de aprendizaje, el coste baja radicalmente, es decir, una vez entrado baja radicalmente y los beneficios son muy altos. Entonces creo que hay que ser poco esperanzador en que las instituciones cambien de hoy para mañana, pero creo que sí se puede ser optimista en que de base hay una especie de permeabilidad y un substrato que cada vez sea más amplio y que haga cada vez más difícil que las instituciones sean, digamos, sordas a lo que está pasando mucho más abajo y poco a poco sí haya eso. O resumiendo, creo que hay que ser pesimistas en que las cosas van a cambiar a corto plazo, pero creo que hay que ser muy optimistas en que habrá pequeños cambios que marcarán líneas de no retorno. Entonces es como ir conquistando un territorio a pasito, pero ya nunca más vamos a volver hacia atrás. Y en eso sí soy muy optimista. Se me hace muy difícil pensar en el que algunos logros que se han hecho a través de redes sociales, tanto en aprendizaje como en política, tengan digamos, se pueda revertir ese cambio. Entonces creo que es muy importante saber que nadie deshará lo andado, y eso es, al menos eso es optimista. Puede que no lleguemos pronto a destino, pero estamos dando pasos en vano. Creo que mi bola me dice eso. Para cerrar, ayer hablabas de una quimera que luego replanteaste de otra manera, a ver si entendí bien. La quimera era, empecemos a pensar en cuándo desaparece la universidad y alegrémonos porque desaparece, no porque desaparezca, sino porque ya no se necesita. Exacto. Porque existen otros procesos. Ahí es donde me parece interesante, porque al hablar de una desinstitucionalización, también estás hablando de una reinstitucionalización. Sí. Es decir, otras agrupaciones, otros modos de llevar a cabo las funciones universitarias. ¿Cómo te imaginas el inicio del camino? Porque entiendo que el camino a medias no nos los imaginamos todavía. Bueno, no sé si me imagino el final, pero sí me imagino el principio del final. Eso. Creo que en los últimos 300 años, digamos desde la Revolución Industrial, por términos, es un tema
que siempre repito mucho, de eficiencia y de eficacia, hemos construido grandes instituciones multifuncionales. Tenemos una escuela que hace muchas cosas, hace custodia, hace difusión de conocimientos, hace socialización. Tenemos una universidad que además genera investigación, genera divulgación, genera docencia, genera transferencia de conocimiento. Tenemos partidos políticos que informan, fiscalizan al gobierno, generan debate, generan negociación de conflictos. Es decir, las grandes instituciones que tenemos, la empresa también, son multifuncionales. Y eso está bien porque los recursos, digamos, escasos que teníamos, era la mejor forma de organizarlos. Hagamos una gran cosa que concentre muchas funciones porque eso es lo más barato o lo más eficiente para trabajar. Cuando conseguimos virtualizar o digitalizar muchos de esos recursos, y el conocimiento es el recurso por excelencia que hemos desfisicalizado, entre comillas, que hemos virtualizado, creo que el primer planteamiento que debemos hacer, y se está haciendo ya en muchos casos, en temas de política seguro y en educación segurísimo también, es ver, digamos, desagregar esas funciones y ver qué es lo que hace la universidad, qué es lo que hace un partido político, qué hace un parlamento, qué hace una empresa, qué hace una distribuidora de música, qué hace... y ver cuáles sean todas esas funciones, que además en el caso del conocimiento solían ser muchas. Y a partir de ahí, desde todas esas funciones, ver dónde yo soy más eficiente y ver dónde otros agentes pueden ser más eficientes. Un ejemplo que creo que es muy claro. Un periódico hacía muchas cosas. Generaba información, o mejor dicho, recababa datos, convertía esos datos en información, convertía esa información en conocimiento aplicando pues, análisis crítico, investigación, etc. También generaba una comunidad de lectores que vendía a los digamos, anunciantes, generaba una empresa de papel. Yo creo, por ejemplo, que la información ya no la generan eficientemente los periódicos. Sabemos perfectamente que en Egipto quien mejor generaba la información eran los egipcios, que estaban allí con sus teléfonos móviles generando grandes cantidades de información en vídeo, en fotografías, en blogs, en Twitter. Entonces yo creo que los periódicos podrían, al menos es una opción, como mínimo saber que esa función de información ya la hacen otros agentes, perdón, y podrían esa función dejarla en otros agentes, que son los bloggers, la gente que está en el terreno. Y todos los recursos que liberan en eso, por ejemplo, en generar conocimiento, que es algo que casi nadie hace. Entonces, libero muchos recursos en informar de cosas que todos ya sabemos porque estamos en Twitter, estamos en Facebook, y la información ya está ahí fuera porque mucha gente la genera, pero el análisis crítico de esa información, ¿qué sucederá en el futuro? ¿Qué impacto tiene que en Tahrir haya una gente manifestándose? ¿Qué impacto tiene que caiga el dictador? ¿Qué pasará en Siria, en Libia? ¿Qué pasará en Sudán? ¿Qué pasará si cae Egipto? Eso nadie se lo plantea, o muy poca gente tiene la capacidad de ¿por qué no liberamos recursos de informar que ya lo hacen otros y ponemos más recursos en hacer eso? Entonces creo que las instituciones deben hacer primero ese ejercicio de separar sus funciones, después identificar dónde son buenas y dónde no son tan buenas, y en última instancia sería lo que tú decías, la reinstitucionalización, abandonar funciones que otros hacen mejor o incluso no son necesarias y reconcentrar esfuerzos en otras funciones, algunas de ellas a lo mejor nuevas. Creo que la universidad, por ejemplo, hacer acopio de conocimiento, crear más y más bibliotecas, será cada vez, por ejemplo, menos relevante porque cada vez hay más información digitalizada, pública además, porque hay grandes bibliotecas como la Biblioteca del Congreso Americana o consorcios de bibliotecas universitarias que están haciendo ese acopio de forma centralizada. Entonces, abandonar cada vez más el acopio de compra de volúmenes y tal, pero en cambio la producción científica, que es algo que muy poca gente puede hacer, no porque no sean muy listos, sino porque no tienen tiempo de hacerla, porque tienen que conducir un taxi o vender carne en una carnicería. Entonces, mientras estás haciendo eso, no puedes investigar. Algunos tenemos la suerte de poder dedicarnos a eso, pues dedicar más tiempo a generar conocimiento nuevo y el viejo que haga acopio otra gente de ese conocimiento, ¿no? Entonces creo que primera fase, separar identificar las funciones que hacíamos, que dábamos por descontadas y que como dábamos por descontadas ya dejamos de identificar. 2, identificar los actores que las hacen mejor. 3, ver si nosotros somos uno de ellos. Y 4, concentrarnos en el valor añadido, que en el caso de la universidad pública además creo que es muy importante porque viene del dinero de los contribuyentes, entonces hay además una responsabilidad añadida social en que ese dinero revierte a la sociedad con el mayor impacto posible. Muy bien, pues ahí hay un camino Descarado. descaradísimo. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias a Es un vosotros. gusto conversar contigo
Y bueno, pues seguiremos aquí conversando con los demás en el simposio. Muy bien, muchas gracias.